Hay varios ejercicios que hacer de nomenclatura, están buenos, están bastante bien. Después si quieren practicar, se los puedo subir como tarea, si tienen ganas, no sé, como ustedes me digan, pero están bastante bien. Y la última parte ya es la de Trepeb, pero está lindo para, para practicar. La verdad que tiene como mucha heterogeneidad de ejercicios, digamos. Está bueno. Bueno, bien, sigamos nosotros, no importa. Yo cuando se terminó la reunión fui corriendo a buscar la guía. Bueno, vamos a nombrar este otro, miren. Este otro hidróxido. Lo interesante de los hidróxidos, vamos a nombrar uno más y le voy a dar un nombre y lo vamos a formular para que vean la diferencia. En este caso, por ejemplo, yo tengo el cobre y tengo el hidróxido, ¿sí? Ahora, el cobre yo no sé qué número de oxidación tiene, ¿sí? Si ustedes están cancheros, ya obviamente se dan cuenta cuál es el número de oxidación del cobre ahí, ¿sí? Obviamente. El que ya lo sepa, ya está, ni me presta atención ahora. Pero para el que no se da cuenta cuál es el número de oxidación del cobre, tiene que pensar que todo el hidróxido, o sea, el famoso OH, tiene número de oxidación -1, recién lo acabamos de decir. Pero ¿cuántos OHs tienen? Tienen 2 OHs. Ven que tienen un paréntesis que enmarca al OH, entonces tienen 2. Por lo tanto, lo que ustedes tienen es, bueno, por lo tanto, lo que ustedes tienen acá es esto, pero por 2. ¿No? O sea, todo esto que está acá tiene carga -2. ¿Sí? Entonces, para que esto me dé 0, ¿qué carga va a tener el cobre? Si siempre es la misma, la misma pregunta. ¿Sí? Por supuesto que el cobre va a tener carga no, número de oxidación +2. ¿Se entendió eso? Qué lindo color este, no lo usaba nunca. ¿Sí? Bien. Entonces, y ustedes me dirán, ¿y a mí qué me importa? O sea, saber cuál es el número de oxidación del cobre. Es lo que más les importa para nombrar. Es lo más importante a la hora de nombrar. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, esto se llama hidróxido de cobre 2, en este caso, porque es el número de oxidación del cobre, o ¿de qué otro modo lo pueden nombrar? ¿De qué otro modo se puede nombrar este hidróxido? Cúprico. Cúprico, muy bien. Perfecto. Hidróxido cúprico. Porque es el cobre actuando con su número de oxidación más alto. Y ustedes dirán, ¿cómo la compañera supo que era el número de oxidación más alto? Bueno, capaz que lo sabe ya, o capaz que lo vio en la tabla, pero el que no lo sepa, en la tabla, ¿sí? Van al casillero del cobre, se fijan cuáles son los números de oxidación del cobre, y se trabaja con el más alto, es cúprico y ya. ¿Sí? ¿Está bien? No es tan tremendo, digamos, como parece. Vamos a hacer el último, donde yo les voy a dar el nombre. ¿Sí? Bien, hidróxido ferroso. Esto le tendría que poner como número de ejercicios o algo así. Como onda. Bueno, lo dejamos así, queda bastante bien. Por ejemplo, acá yo tengo el hidróxido ferroso. ¿Sí? Bien. Para poder formular el hidróxido ferroso, lo que tengo que hacer es ir viendo cuáles son los elementos que me da el nombre. Primero que me dice hidróxido. Entonces yo ya sé que voy a poner adelante el metal, que es el hierro, no importa, ya lo pongo, y que al lado voy a poner este hermoso OH. ¿Sí? Esto ya lo sé, por ver el nombre, ¿sí? Hidróxido ferroso. Bien. Ahora, esto es el hidróxido. Genial. Amo este color. Lo amo. No sé por qué nunca lo usé. Bueno, acá tenemos el hidróxido, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ferroso?
ferroso significa que es el hierro, el ferrum, ¿sí? Utilizando su número de oxidación más bajo. Ustedes recuerden que el hierro puede tener número de oxidación tanto más 2 o más 3. ¿Sí? Esto así como para que lo tengan en la mente. Ah, ya está. Bueno, te saco esto para que se vea distinto. Ahí está. Entonces ahora la cuestión es la siguiente. Si trabaja con el número de oxidación más chico, es el ferroso. Bueno, muy bien, dirán ustedes qué bueno, qué lindo, estamos todos muy felices. Entonces yo voy a tener al hierro actuando con número de oxidación más 2 y el OH que es menos 1. Entonces, para que esto me quede carga neta 0, tengo que hacer menos 1, que es la carga del OH, por 2, ¿o no? ¿No? Para que esto me quede 0. O sea, la carga del OH, que es menos 1, la tengo que multiplicar por 2 para que me quede menos 2 y más 12. Entonces, al fin y al cabo, me va a quedar así. Cierro, O, H, cierro, y acá en el OH me va a quedar un 2. Ahí ya. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Ven? O sea que cuando yo multipliqué a la carga del OH por 2, implica que acá abajo le voy a poner un 2. O sea que estoy multiplicando por 2 a todo esto. ¿Sí? Y ese es el hidróxido ferroso, por ejemplo. Esto es para que vayan viendo distintos ejercicios. ¿Sí? Fíjense que estos son un poquito más complicaditos. Para que se den una idea, les voy a contar así anecdóticamente. Cuando yo iba a la secundaria, mi profesor era un licenciado químico, no era profesor de química, era licenciado químico, o sea que era una bestia de la química. Y a nosotros no nos daba, digamos, este tipo de razonamientos donde teníamos que sacar la carga y esto, no. A nosotros nos dio el primer día lo que se llama una tabla de iones y cationes, de aniones y cationes. Entonces, esto nosotros lo teníamos que saber de memoria. Nosotros teníamos que saber que esto se llamaba ion sulfato. Entonces él después nos decía, bueno, formule el sulfato de, no sé, de magnesio. Entonces vos ya sabías que esto se llamaba ion sulfato, vos no tenías ninguna duda. No tenías que pensar en cuál es el número de oxidación del azufre en ese caso y no sé qué. No. Entonces era como mucho más cruel, más cruento, y yo aprendí a hacer estas cosas después, bastante después, ¿sí? Porque en ese momento no teníamos esa capacidad. Ahora, lo que yo quisiera es que ustedes aprendan a hacerlo de los dos modos, o sea, que ustedes aprendan esto, que si yo les digo ion sulfato, ustedes sepan qué es el ion sulfato, obviamente, por supuesto, porque es muy importante, pero que también aprendan a dilucidar, digamos, en forma de cuenta un compuesto, ¿sí? Teniendo en cuenta que el compuesto es una entidad neutra, que todas las cargas se tienen que compensar, que acá yo tengo un catión, pero acá tengo su contraión, o sea, son cosas más teóricas que le dan sustento a la práctica. Si yo les doy esto así, les digo, bueno, listo, memorice, ¿sí? Es como que cayó de la galera, qué sé yo, dónde salió esto, ¿no? Y bueno, hay como todo un trasfondo detrás. Así que nada, eso les contaba así de anecdótico. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Si les parece. Acá acabamos de terminar con ternarios. Ya vimos binarios y ya vimos ternarios, ¿sí? Cuaternarios lo vamos a ver con un ejemplo. No quiero darles cuaternarios de una porque es demasiado y es absurdo. Así que vamos a ver algún ejemplito, ¿sí? Bien. Bueno, también les tira, la guía del CBC también nos ayuda, ¿eh? Algunas cositas son medias densas. Pero bueno, vamos a hacer no, vamos a ver cómo lo podemos hacer ahí. ¿Ven? Dos. Esperen que
No hace falta de gallo. Muy bien. A ver qué onda con esto. Vamos a ir viendo las diferentes alternativas para poder nombrar esto, ¿sí? A ver qué les parece. Acá tenemos cobre y acá tenemos, o sea, esto básicamente es una oxosal, ¿no? Porque es una sal que tiene oxígeno, por eso se llama oxosal. Tenemos entonces al cobre con un número de oxidación que no conocemos, pero sí sabemos que el cobre puede tener dos números de oxidación posibles, que son el +1 y +2, ¿sí? Tenemos al carbono, que no se los mostré nunca al carbono, nuestro amigo el carbono, se van a cansar de estudiar el carbono cuando vayan a orgánica. Ya es como que uno se vuelve loco con el carbono ya. Por favor, no me muestren más carbono. El carbono puede tener como números de oxidación positivos el +2 y el +4. Recuerden que también tiene al -4 cuando forma los famosos carburos, ¿sí? Pero obviamente que acá no nos interesa. Es lo mismo que les digo siempre. En este caso no nos interesa. En este caso. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es una oxosal y a mí me interesa sus números de oxidación positivos. No me importa esto. Sepan que esto existe igual. ¿Sí? El cobre no, el cobre tiene siempre número de oxidación positivo y es +1 o +2 y ya. ¿Sí? Entonces, vamos a nombrar este compuesto. Acá hay varias estrategias posibles. Vamos a hacerlo acá. Bueno, acá hay varias estrategias posibles. Hay cosas que ustedes tienen que conocer. No se puede nombrar desde la nada. ¿Sí? O sea, que hay cosas que ustedes tienen que conocer. Recuerdan siempre que como se nombra es siempre el ion y después de el metal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se nombra ese ion de cobre y acá vamos a ver cuál es el número de oxidación del cobre, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Bueno. En este compuesto, fíjense que el cobre, yo tengo dos cobres, ¿sí? Y este ion que está acá, ustedes tienen que saber ya cómo se llama. Este ion se va a llamar carbonato. Por eso les digo que hay cosas que no las podemos dilucidar si no tenemos esto en la memoria, ¿sí? Porque yo les doy esto y no se puede pensar de otro modo que sin saber que el carbono con el oxígeno se llama carbonato, ¿sí? Igual que cuando ustedes tienen azufre con oxígeno se llama sulfato, o tienen nitrógeno con oxígeno y se llama nitrato, ¿sí? Ustedes tienen carbono con oxígeno y se llama carbonato, ¿sí? O sea que hay cosas que hay que saberlas sí o sí. Entonces, ustedes van a tener un carbonato, ¿sí? De cobre, chachán, chachán, no sé, vamos a ver. Ahora, otra cosa que tienen que saber es que el carbonato, ¿sí? El ion carbonato tiene esta forma. Lo vamos a escribir acá abajo. El ion carbonato tiene esta forma. Miren cómo me sale. Ahí está el ion carbonato. Y ustedes me dirán, y bueno, pero qué sé yo que se llama ion carbonato. No me hubiese dado cuenta jamás. No, no se hubiesen dado cuenta así de una, pero si quieren lo podemos analizar para que ustedes vean que esto no es que está totalmente carente de sentido, ¿sí? Esto se llama carbonato porque tiene carbono, porque tiene el ato, implica que tiene oxígeno. Y recuerden que el ato implica que el carbono tiene un número de oxidación alto, ¿sí? O sea, su número de oxidación más alto, que es el +4. ¿Sí? El carbono actúa con número de oxidación +4 y el oxígeno con número de oxidación, ¿cuál? -2, como siempre, ¿no? Esto es siempre igual. Entonces miren esto, yo tengo -2 por 3 es -6 y +4, ¿ven? Me queda carga neta del ion carbonato, me queda -2. ¿Sí?
Entonces esto me queda con carga 0 el compuesto general, ¿no? ¿Se entiende lo que digo acá? Esto queda como raro así, ¿no? Escrito. Pero bueno, digamos, la carga neta, carga neta es, ¿sí? Ahí les muestro, digamos, de dónde sale el ion carbonato, para que vean que no es una locura. Es el carbono actuando con su número de oxidación más alto, ¿sí? Y en presencia de oxígeno, por eso se llama carbonato. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos para arriba. Acá yo ya tengo el carbonato, que ustedes saben que tiene carga neta menos 2. Esto ya lo saben ahora. Tiene carga neta menos 2 el carbonato. Entonces, para que esto me dé 0, ¿sí? Esto tiene carga neta menos 2. Miren, sirve mucho pintar para que uno lo vea mejor. Esto tiene carga neta menos 2. Ahora, ¿qué carga debe tener? O qué número de oxidación debe tener el cobre, ¿sí? Para que esto me quede 0. Recuerden que yo tengo 2 cobres, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el número de oxidación que debe tener el cobre? Más, ¿sí? ¿Por qué más 1? Y bueno, porque yo voy a hacer más 1 por 2 y eso me va a quedar más 2. ¿Sí? Entonces, de ese modo, me queda todo con carga neta 0. ¿Ven? Como que yo le hago así como un por 2. Una cosa así, si quieren. ¿Está bien? ¿Se comprende esto? Entonces, este es el famoso carbonato de cobre, ¿sí? El carbonato de cobre, ¿qué? El carbonato de cobre 1. El carbonato siempre va a tener carga menos 2. Sí, exactamente sí. Sí, el carbonato siempre va a tener carga menos 2. Sí, este es el guión. Si quieren, lo que podríamos ir haciendo es como una especie de lista, como hizo mi profesor loco, que yo lo amaba, pero estaba re mal. O sea, tenía como muy pocas herramientas pedagógicas. Podemos ir haciendo como una especie de listado de cationes y aniones, si quieren, como un listadito, pero nuestro, interno, como para que vayan teniendo, pero bueno, no se los tiro así de golpe, ¿no? Pero bueno, podríamos ir como poniendo el carbonato, el nitrato, si está bueno. Bueno, entonces, porque me quedó raro la consigna acá, nombrar, y yo les había dado el compuesto, ¿no? Les había dado esto, así, porque si no quedó como medio extraño todo. Ah, claro, les di el 2 acá, está ahí. Se desdibujó todo el ejercicio, si no. Ahí va. Ahí está, listo. Ahí va. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo era importante saber que esto se llamaba carbonato. No es que uno lo podía hacer de golpe y porrazo sin saber eso. No, como que había que saber, ¿sí? Que se llamaba carbonato. Y de cobre 1 lo fuimos sacando a partir de conocer la carga también de ese carbonato, ¿sí? Y la carga de ese carbonato no es caprichosa, sino que viene de que el carbono tiene el número de oxígeno más alto, etc. O sea, esto es complicado al principio, pero después sale muy rápido, ¿sí? Pero al principio yo sé que cuesta, como que sé que cuesta, lo sé, lo puedo intuir. Bien. Vamos a hacer uno más. Les voy a dar el nombre, no, por eso lo habíamos hecho esto de el nombre con el perbrómico, ¿se había dado el nombre o, esperen, porque quiero hacer todas las posibilidades. Sí, les había dado el nombre, entonces lo que voy a hacer es les voy a dar la fórmula de otro. Antes de seguir, quiero denotar una cosa que es importante. Fíjense como todo el tiempo, esto de nombrar de cobre 1
por ejemplo, ¿sí? O de cobre 1 o cuproso, ¿no? Esto también se podría llamar carbonato cuproso. Estas cuestiones, sí, que se pueden nombrar tanto así como así, fíjense que esto es compartido por cualquier compuesto que tenga un metal, ¿sí? O sea, lo vimos tanto en las sales binarias, ¿sí? Las primeras sales, las sales más bobas que vimos, más sencillitas con los uros, ¿se acuerdan? Cloruro, cuproso, qué sé yo. Y esto se va a ir viendo en cualquier compuesto que ustedes nombren, ¿sí? O sea, esta cuestión de los metales, ¿sí? O sea que fíjense cómo va teniendo como toda una correlación. Después, por ejemplo, el ato y el uro, ¿sí? El uro siempre es cuando no hay oxígeno. Por ejemplo, cloruro es que el cloro actúa con su número de oxidación negativo, punto. En cambio, si yo les pongo carbonato o les pongo clorato, el clorato implica que es el cloro actuando con un número de oxidación que, bueno, estará dado por esto, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo les digo clorato y no les digo más nada, les digo clorato, es con el número de oxidación más 5, por ejemplo, ¿sí? Y el ato implica que el compuesto va a tener oxígeno, ¿sí? ¿Entienden? El ato, el uro, esto de los metales, es como que todo el tiempo es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer uno último. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es, vamos a hacer los random. O sea, voy a preparar así ejercicios random, lo que venga, ¿sí? A ver qué tal están ustedes haciendo este tipo de cosas, a ver si les sale, si no, si es como muy, muy difícil, porque en un examen yo les doy un compuesto random, ¿sí? Onda, bueno, con nombre, punto, ¿sí? Y es cualquier compuesto. ¿Estamos? Entonces vamos a poner... vamos a hacer uno con... vamos a poner... ¿sí? Hermoso. Se me estaba por escapar el nombre. Bien, este compuesto está precioso. Vamos a ver cómo se llama. Vamos a nombrar este compuesto. Hay algunas cositas que son sencillas. O sea, este compuesto es un poquito más sencillo que los anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si ustedes están más cancheritos o si no, pueden ir a la tabla, es lo mismo. El magnesio tiene un solo número de oxidación posible, que es el más 2, ¿sí? O sea, eso lo sacan de la tabla. Entonces eso ya es como que hace que las cosas sean mucho más sencillas, porque si ya tiene un solo número de oxidación, no tengo que estar preocupándome por si es el número de oxidación más chico, si es el más alto, y a ver cómo está implicado en el compuesto, no, simplemente es sencillito, ¿sí? Más 2 y punto. No hay más nada que pensar. Muy bien. Ahora, acá yo tengo este ion, ¿sí? Que si el magnesio tiene número de oxidación más 2, ¿sí? Todo esto que está acá, mírenme bien, ¿eh? Todo esto que está acá tiene que tener número de oxidación, no, perdón, número de oxidación no, tiene que tener carga menos 2. Pero yo tengo dos de estos cositos, ¿ven? Que tengo dos iones que están entre el paréntesis. Entonces, si yo tengo dos de estos y todo tiene que darme menos 2, quiere decir que el ion solo tiene carga menos 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Por eso se los estoy mostrando, para que no caigan en la tentación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense esto. Yo tengo al magnesio con carga más 2, mejor dicho, con número de oxidación más 2. Después tengo todo este ion, todo el ion, lo tengo con carga menos 1, ¿sí? Porque de hecho, como yo tengo dos de estos iones, cada uno con carga menos 1, entre los dos me va a dar una carga de menos 2, ¿sí?
Eso, hasta ahí estamos. Si quieren lo podemos escribir así, miren. Así queda como más representativo de la situación. Ay, no, paren, que quedó muy feo. Esto lo voy a poner en negro para que se vea bien que viene de ese 2. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Ven que viene de este 2 que está acá. Entonces, si todo esto que está acá adentro tiene carga -1, vamos a ver y vamos a dilucidar cuál es el número de oxidación del yodo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo con toda la fiaca. Muy viernes hoy, ¿no? Estoy trabajando desde re temprano. No doy más. Bueno, acá tenemos el yodo, que no sabemos cuál es el número de oxidación, el oxígeno, que trabaja con número de oxidación -2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo lo que voy a tener son ¿cuántos oxígenos? Tengo 3 oxígenos. Entonces, tengo 3 por -2 es -6. Entonces, ¿qué número de oxidación tiene que tener el yodo para que todo me quede como -1? Porque recuerden que todo el ion perfecto, +5 dijiste, ¿no? Sí. Bien, excelente, ¿sí? Recuerden que todo el ion tiene carga -1. Por lo tanto, -2 por 3 es -6, ¿sí? Y el yodo tiene carga no, tiene el número de oxidación +5. Entonces, fíjense cómo con este ejercicio sacamos, o sea, con todo esto, sacamos el número de oxidación del yodo. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué me sirve? No, me sirve todo para nombrar, porque recuerden que lo que queremos hacer es nombrar. Entonces, si el número de oxidación del yodo es el +5, me voy acá y digo, bueno, si es el +5, lo voy a nombrar como un ato, obviamente, porque tiene oxígeno, ¿sí? Como un ato. Fíjense que no lo nombro con el hipo o con el oso o con el hiper, no, ¿sí? Lo que voy a nombrarlo es con el ato sin nada más, ¿sí? Entonces, lo voy a nombrar como iodato, ¿sí? Iodato. Acá ustedes lo que pueden hacer es ponerle iodato 5 o ponerle solo iodato. Recuerdan que es lo mismo, ¿sí? Yo les dije, hay una nomenclatura donde yo pongo iodato y ya doy por sentado que es el 5. Hay otra nomenclatura que yo pongo iodato y además aclaro con un número de stock qué número de oxidación tiene el yodo. Eso es una cuestión que tiene que ver con la nomenclatura, ¿sí? O sea, en la jerga nuestra, nosotros ponemos iodato y ya es obvio que el número de oxidación es el 5, ¿sí? Pero podría ser que ustedes se encuentren con un número, con una nomenclatura donde el iodato tengan que ponerle el número de oxidación. Eso es a gusto, ¿sí? No sé, lo que sea. Iodato 5, ¿qué pasa? Iodato 5, entonces, de magnesio. ¿Sí? ¿Está bien? Iodato 5 de magnesio. Bien. Lo vamos a llamar de magnesio, ¿por qué? Porque como el magnesio tiene un solo número de oxidación posible, ¿sí? No, en este caso no vamos a aclarar nada, ¿sí? Simplemente decimos de magnesio y ya. ¿Está bien? Bien. Listo, ¿no? Me distraje un segundo, pero está bien. Lo voy a guardar enfrente de ustedes, así no me olvido.